Por décadas, Manabí ha esperado más atención en el sector salud. No se pueden negar los intentos en los últimos años por dotar de mejor infraestructura en ese campo. Sin embargo, desde la óptica ciudadana todavía hay mucho por superar para que la salud en nuestra provincia sea un derecho al cual todos tengan acceso. En esta nueva entrega analizaremos la situación de las unidades de atención de salud. ¿Qué falta? ¿Cómo lograr que obras como los hospitales terminen de construirse y den un servicio de calidad? Eso es parte del programa de hoy en Unión para el Desarrollo de Manabí. Me acompaña Denise Vélez. Gracias, Juan Pablo. Un saludo para nuestros televidentes. Es que todavía en Manabí se cuenta con un servicio que no satisface la real y total demanda en el área de salud. Aún hay personas que se quedan sin turnos, que no pueden acceder a la gratuidad de este derecho, pero que esperan beneficiarse con una atención de calidad y calidez. Gema Cantos ha preparado un informe al respecto. Fue en noviembre del año pasado que en Pedernales un grupo de ciudadanos recibía al presidente de la República, Lenín Moreno, portando carteles donde exigían la construcción de un hospital. Es uno de los cantones del norte de Manabí donde la atención médica se trasladó a carpas tras el terremoto de 2016. Tras un gabinete de gobierno, se anunció el inicio del proceso de contratación en este 2019. Y el presidente dispuso que ese hospital comience a construirse máximo a inicios del próximo año. Es que tras el terremoto, la infraestructura de salud pública en Manabí también contabilizó graves bajas. El Hospital Napoleón Dávila de Chone y el Miguel Hilario Alcíbar de Bahía de Caracas colapsaron. Las nuevas edificaciones que reemplazarán lo perdido aún no están finalizadas. En el caso del Rafael Rodríguez Zambrano de Manta, los diseños para la contingencia ya están listos, pues este hospital necesitará de 2 años para su reconstrucción. Pero más allá de la obra física están los usuarios. Y en esta ocasión, la cobertura se hizo en Portoviejo, donde hay un nuevo hospital de especialidades, un renovado hospital Verdi Ceballos Balda, y donde también la reconstrucción llegó a centros de salud pequeños, como el del sitio Los Ángeles de la parroquia Colón. Sin embargo, continúan los problemas de humedad y drenaje en una zona con riesgo de inundaciones. Nosotros en sí esperábamos una mayor adecuación, otro tipo de infraestructura, pero el presupuesto no daba para más. Y algo que es importante para los pacientes es que sus dolencias sean atendidas a tiempo, aunque aquello depende de la disponibilidad de turnos, como lo comentaron en el Centro de Salud de la parroquia Andrés de Vera. Tengo que venir a coger un turno para ver para cuándo me lo dan. No me lo dan al instante, para ver cuándo me lo dan. Por ejemplo, aquí yo la llevo al médico familiar, él tiene que, si no tiene turno, él tiene que agendarme para otro día, hacer una llamada y esperar hasta cuando me salga. Datos del Comité de la Reconstrucción revelan que para la recuperación post-terremoto del sector salud, la inversión bordea los $274 millones. En el diálogo que mantendremos sobre este tema contamos con los siguientes invitados. Héctor Farfán, licenciado en Comunicación Social con especialización en Comunicación Política, exdirector provincial de Bienestar Social y actual presidente del Comité Ciudadano de Lucha por las Obras de Manabí. Y el ingeniero Guido Carranza, exgobernador de la provincia, presidente del Grupo Carranza, promotor y constructor de la Clínica San Francisco en Portoviejo e integrante de UDM. Agradecemos a nuestros invitados por acompañarnos en este análisis y arrancamos precisamente con una pregunta para usted, licenciado Héctor Farfán. Como miembro del Comité de Lucha por las Obras de Manabí, ¿qué nivel de importancia cree usted se le ha brindado a la inversión en salud y principalmente qué resultados se ha obtenido hasta ahora? Gracias y gracias por la invitación también y felicitaciones a UDM por generar este tipo de programas. Viendo la presentación del programa Vía Desarrollo, la salud genera bienestar y genera desarrollo. El gobierno ecuatoriano tiene un gran equipo de publicidad, que le miente al país. Hay un hospital de especialidades que desde Rafael Correa a la fecha se viene hablando de un hospital de 528 camas. Nosotros como comité hemos buscado documentación y hasta el momento encontramos un documento que diga que ese hospital es de 528. El acta de entrega-recepción que existe es de un hospital de 400 camas. Ahora, el comité que usted preside, entiendo, se creó precisamente ante el incumplimiento de las obras de materia de salud.
ante la apertura o a la inauguración que se planteaba de un hospital inconcluso, como el Hospital de Especialidades, se creó esta agrupación de ciudadanos, porque no era posible que se tratara a Manabí de esa manera. Esa es una prueba de que a la provincia de Manabí no se la respeta como se la debe respetar por la falta de peso político. En eso vamos a terminar concluyendo. Para que Manabí sea respetado necesita tener peso político. Ahí están las muestras de lo que pasa con un hospital que fue ofrecido para que en enero del 2019 esté funcionando plenamente de acuerdo al cronograma que entregó el Ministerio de Salud y no va a entrar a funcionar. Ingeniero, veíamos en la nota cómo algunos ciudadanos de esta provincia se quejaban por la demora en la entrega de turnos, incluso a veces sin poder acceder a los servicios de salud. ¿Es esta una realidad generalizada o se trata de hechos aislados desde su óptica? No son aislados, definitivamente no son aislados. El déficit de servicios de salud es sumamente grande, ¿no? Es alarmantemente grande. Después del terremoto se agudizó, pero aquí hay una deuda histórica con la provincia de Manabí. Un déficit tremendo no solamente en infraestructura, porque después de sufrir, como sufre nuestra comunidad para acceder a una atención, cuando ya logra esa atención de una manera no oportuna, una vez que la logra faltan reactivos, no hay medicinas, o sea, no hay solución a su problema de salud. De tal manera que esto es grave, es grave. No solamente es el problema de que un hospital, como en el caso de Puerto Viejo, no lo han podido terminar en más de 10 años en una época de absoluta bonanza, que no han terminado algunos hospitales, como ya sabemos, en Chone, Pedernales, Valle de Caracas, sino que además antes ya teníamos déficit. Y con el golpe terrible, ¿cómo es posible, el golpe terrible del terremoto, cómo es posible que con más de 2.600 millones de dólares no hayamos priorizado la salud, que es vital, que es un círculo tortuoso que hace sufrir y no hace desarrollar a una provincia? Más adelante hablaremos del terremoto, pero al hablar de que esto es un problema histórico, ¿podríamos decir que la situación de la salud en Manabí actualmente es igual, es peor o ha mejorado si lo comparamos con respecto a hace 10 años? Es peor, porque la población va aumentando. Es decir, hay algunos casos aislados. Por ejemplo, nadie puede discutir que el hospital de especialidades que está terminado su obra física, pero que no hay presupuesto y no lo ponen en marcha y nos vienen mintiendo muchísimo, no deja de ser un hecho positivo. Y hay algunas acciones positivas. Y nosotros en eso somos muy generosos. A veces los manavitas nos entusiasmamos, vemos una obra bonita, que de hecho hay algunas obras bonitas. El Hospital Verdi Ceballos también, igual que otros hospitales en Manta, han sido considerados. Pero eso es insuficiente. Absolutamente insuficiente para la población. Y además, las enfermedades en nuestra provincia se producen en un porcentaje mayor por varios factores que ya mismo expondré. Ya seguiremos con el análisis. Ahora vamos a repasar con Denise los componentes del sistema de salud que el Estado tiene en Manabí en la siguiente cápsula interactiva. La provincia de Manabí cuenta con 220 unidades de salud de primer nivel. De estas hay 11 de tipo C, más completas, que están diseñadas también para dar servicios de partos. En el territorio provincial también hay 7 hospitales básicos y 6 hospitales generales. En este 2018 se sumó a la red el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo en la fase de consulta externa. Tras el terremoto se aplicó un plan de intervenciones en la infraestructura. Aún hay en proceso 60 centros de salud y la construcción del Hospital de Chone. Está en proceso de contratación la reconstrucción de 43 unidades con la modalidad de canje de deuda con España. También está pendiente la construcción del Hospital de Bahía de Caracas y Pedernales. De este último hay un ofrecimiento de que inicie su ejecución a inicios del 2019. Ahora, ingeniero, ¿qué lectura se le puede dar a este inventario de salud? ¿Se podría decir que satisface las necesidades básicas de nuestra provincia? No satisfacen en lo absoluto, no satisfacen. Vuelvo a repetir que desgraciadamente en la provincia todos los gobiernos históricamente le han venido dando menos de lo que a nosotros nos pertenece. Si somos un poco más del 10% de la población, debiéramos de recibir presupuestos para eso, porque esto no se resuelve con buena voluntad, esto se resuelve con dinero asignado. Y no solamente en salud, sino en muchas áreas, en educación y en otras, siempre nos han venido dando menos. ¿Por qué ha venido
dándose menos a Manabí si lo comparamos, por ejemplo, con otras provincias? Porque desgraciadamente el poder siempre ha estado en manos de gente de Quito y Guayaquil. No quisiéramos hablar de esto, yo soy amante del diálogo, de la capacidad, pero yo creo que esto ya no funciona. Aquí hay que tomar otras medidas, porque si analizamos la historia, para conseguir cosas importantes, Manabí ha tenido que yo soy enemigo de paralizaciones, pero ha tenido que ser altivo mediante una paralización que haga temblar a los gobiernos, porque esto no aguanta más, ¿no? Ahora, hablaba de paralizaciones el ingeniero y precisamente se mencionaba de que una de las obras como el Hospital de Especialidades de Portoviejo es producto de una paralización de hace ya más o menos una década que se realizó en la capital de los manavitas. En el paro de Portoviejo del 2005, que lideró Patricia Briones cuando era alcaldesa, nace esta obra. Mucho más atrás se había solicitado por varios galenos, entre ellos el doctor Amén, recordado médico manavita. Se concreta en el gobierno de Rafael Correa, pero hasta la fecha se le inaugura y siguen mintiéndole a la gente. Mire usted, lo que acaba de decir Guido es una realidad. Y en el ánimo de ser justo, yo he visitado el Hospital Verdi Ceballos, ha mejorado la atención. En el Hospital Verdi Ceballos de manera puntual. Si usted va al Hospital del IES con un niño menor de edad, la atención para el niño menor de edad es de lo último en el Hospital del IES en Manabí. Pero si usted va al Hospital Verdi Ceballos con un niño, hay atención pediátrica especializada, área pediátrica especializada. O sea, hay que reconocer ahora, que esto hablamos ha de las parte. grandes ciudades, Portoviejo, Manta, pero Sí. ¿qué pasa en la ruralidad? Porque buena parte de nuestra ¿Qué población pasa? está allá. El presidente estuvo hace pocos días y lo veíamos en el avance, en Pedernales, y preguntó por qué razón no se había hecho ese hospital. Eso es una pantomima lo que se hizo. Él tiene la obligación de saber qué fue que pasó. Y cuando el secretario de Reconstrucción le quiso explicar sobre los responsables, dijo, no quiero saber quiénes son los culpables. Él tiene que saber que la ministra de Salud que tiene no cumple con el conocimiento suficiente para dirigir la salud en el Ecuador. ¿Coincide usted con este criterio, ingeniero? Sí, sí, sí. Y yo insisto que en el presente y en el pasado el tema de Manabí cada vez es más crítico por esas circunstancias. Y hay que señalar algo adicional, que los niveles de pobreza hacen que aumenten a veces desgraciadamente las enfermedades, porque los problemas nutricionales, porque no es solamente de curación, el problema también es de prevención, y en materia de prevención de salud se hace muy poco, una calidad de agua que difícilmente es potable, y esto afecta a una serie de órganos del ser humano, con problemas renales, problemas gastrointestinales, los niños son más susceptibles de enfermedades. Entonces, esto definitivamente aumenta. El problema es muy delicado. Hemos hablado de la situación real de las unidades públicas de atención de salud para los manavitas. Y es evidente que las cosas no han marchado al ritmo que los usuarios hubieran deseado, porque aún hay infraestructura que colapsó con el terremoto y que no termina de ser reconstruida. Ecuador ocupa el puesto 122 del número de camas por cada 1000 habitantes. Es decir, que nuestro país cuenta con 1,6 camas. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de contar con 24 camas por cada 10.000 habitantes.